Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de sustentabilidad en el sector agropecuario para ver cómo integrando a la agricultura con la ganadería se puede mejorar la productividad. Con la expansión de la agricultura, la producción agropecuaria en Argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación, incrementándose la competencia entre los cultivos y el ganado. La actual revisión del modelo agrícola de los últimos años sugiere un manejo de los rodeos centrados en la mejora de la eficiencia, con esquemas productivos que integren a la agricultura con la ganadería. Entender que la ganadería nos puede aportar una dinámica diferente a nuestro sistema y nos puede ayudar a conservar esa sustentabilidad o a mejorar esa sustentabilidad, bueno, creo que es importante, y ahí ese te iba a decir como que es el siguiente cambio de paradigma, siguiente hito que tenemos dentro de la APRESID, que es que sistemas más diversos, con distintas cadenas tróficas, obviamente la ganadería es otra cadena trófica incluida dentro del sistema, bueno, hacen que el sistema sea más estable, que sean en definitiva más sustentables hacia el futuro. En muchos lugares del país vimos que se levantaron alambrados y molinos, pero volver a la vaca, volver a ser eficiente, volver a meter un ser vivo que esté todo el año dando vueltas en el campo nos da otra estabilidad y bueno, qué mejor que poder aprovechar esos cultivos de servicio que al ganadero tanta falta le hace muchas veces en el invierno el pasto, poder aprovecharlo, pero aprovecharlo de una buena manera que nos permita después poner un cultivo y ser eficientes también, ¿no? La ganadería argentina se ha caracterizado por sus sistemas de cría y engorde a pasto. La base del proceso productivo ha sido la cría articulada con invernada o agricultura en aquellos suelos en que es viable una producción mixta. Para mantener el equilibrio de los sistemas, la ganadería es una aliada estratégica en los modelos productivos integrados que aporta beneficios a la agricultura. Son discusiones que uno se va dando, ganadería versus agricultura. Y como dicen algunos colegas míos, ¿por qué no ganadería y agricultura? Con la idea no romántica sino de negocio de que sea una interacción virtuosa, o sea, a partir de mejores manejos ganaderos vos podés controlar malezas que antes o que se estaban convirtiendo en problemas para la agricultura, y a partir de mejores manejos agrícolas vos podés tener pasturas más limpias, podés tener pasturas más productivas, podés tener o alternar el uso del suelo para tener mejores condiciones edáficas que hagan, digamos, que la sostenibilidad sea más que un enunciado, que sea algo real y tangible, ¿sí? Que los indicadores de los suelos mejoren y que al mismo tiempo vos tengas a la ganadería como apalancadora de ciclos agrícolas que pueden ser buenos o pueden ser no tan buenos. O sea, yo creo que hay todavía mucho para hacer y derribar mitos sobre ganadería sí o no en campos agrícolas. No para todos, porque hay sistemas en donde por ahí por más tiempo podés tener agricultura sin problemas. Acá hay que encontrar la mejor estrategia considerando un planteo mixto, ¿sí? Hay algunos lotes por ahí son más agrícolas, otros son más ganaderos, pero cuando las actividades conviven en el mismo establecimiento, hay que tener una mirada un poco más amplia para hacer convivir de buena manera las dos actividades, que las dos actividades se beneficien de la presencia de la otra y no al revés. En los sistemas mixtos, la presencia del componente ganadero favorece una mayor diversidad vegetal cultivada y asociada, lo cual permite una menor concentración de un único recurso alimenticio para las plagas y la presencia de ambientes que funcionan como reservorio de enemigos naturales. Sin embargo, hacer agricultura y ganadería sin la planificación de rotaciones no significa administrar sistemas mixtos. Yo podría tener la ganadería metida en un bajo, ¿sí? Y toda la agricultura en la parte alta y decir que tengo un sistema de ganadería y agricultura. Eso no, siempre hablamos de los sistemas mixtos en cuanto a que comparten el uso del suelo, ya sea en el mismo año o en años alternados. Pero ahí yo creo que prácticamente todas las regiones del país, inclusive la zona núcleo nuestra, tiene una capacidad de meter la ganadería. Lo importante es generar un modelo ganadero estable dentro de esos planteos que me dé renta la mayor
renta positiva la mayor cantidad de años posibles. Que me dé renta todos los años, y sobre todo cuando la medís en dólares, que los efectos de las devaluaciones te pueden hacer pensar que fuiste un campeón en pesos, pero un muy croto en dólares, eso, digamos, es lo que tenemos que ir a buscar. Estabilidad de los modelos más allá de récord de vuelta que después pueden derivar en despiste. La planificación de la empresa pecuaria debe contemplar el manejo de información y la articulación de diferentes indicadores que permitan monitorear todas las variables del negocio con un control de la estructura de costos. Para la gestión, los equipos de trabajo deben contemplar la interacción de profesionales de disciplinas vinculadas a la producción, pero también a las ciencias económicas. El contador hoy es una figura completamente necesaria en los planteos ganaderos, porque agrícolas también, pero en los ganaderos, porque tenés cuestiones derivadas con los cierres de balance contables y demás que pueden generar que algo que parece muy bueno desde el punto de vista productivo no sea tan bueno desde el punto de vista impositivo al final del año. Entonces tengo que de alguna manera cambiar o modificar ligeramente el planteo productivo en función de lo que me dice el contador. Pero esa interacción es donde surgen las mejores discusiones, en sentido que yo pongo el plan A, ¿sí?, mi ideal, y con las caritas más largas o más cortas, la sonrisita o las caras de enojo o los argumentos técnicos me van marcando las posibilidades de planes B, ¿sí?, y las posibilidades reales de implementar un sistema en el campo. Ahí yo creo que también, ahí es donde nos divertimos realmente trabajando. El sector ganadero en Argentina ha evolucionado, afrontando problemas coyunturales vinculados a la economía, al mercado, a la sanidad y a las políticas que de modo directo o indirecto lo afectan. Estos factores demandan gestión de la información y la articulación de diferentes indicadores que permitan monitorear todas las variables del negocio, evaluando diferentes escenarios y planes de acción. La ganadería tiene que darle más importancia a los indicadores básicos, pero en el sentido de lograr información. A esto nos referimos cuando decimos, sí, yo tengo el promedio de los 5 años anteriores con porcentaje de preñez. Perfecto. Dame la variabilidad de eso, además, para saber si ese promedio representa a la población. Segundo, ¿vos cobrás por porcentaje o cobrás por kilo de ternero destetado vendido? Cobro por kilo de ternero. Entonces, cuidado con el porcentaje, que ese porcentaje se refiera a un incremento o esté relacionado a un incremento en los kilos que vendés, ¿sí? Porque si no, me enamoro de tener el mejor porcentaje, pero eso fue a costa de o generar un costo por encima de la ganancia adicional o marginal, o de destetar demasiado temprano un ternero para tener mejor porcentaje, pero tener menos kilos destetados. En el caso de la recría pasaría lo mismo, ¿sí? Yo cobro por cuántos kilos por hectárea produje en las recrías, sobre todo las recrías pastoriles, donde estoy pagando un costo de oportunidad. Aunque el campo sea mío, yo tengo que fijarme que lo podría alquilar para agricultura, si es un campo agrícola, o lo podría alquilar a otra persona, ¿sí? Aunque sea virtual esto, ¿no? O sea, que nunca se te haya pasado por la cabeza alquilar un pastizal natural, pero vos tendrías que decir, che, si es negocio para otro alquilarme el campo, o yo estoy ganando menos que lo que ganaría alquilando y tengo margen de mejora, ¿sí? O sé que me estoy perdiendo de algo. Los indicadores básicos, pero de vuelta, usarlos para tener información de calidad en cada campo, ¿sí? Al fin y al cabo, en la recría, en cría es cuántos terneros destetaste por cada 100 vacas que pusiste en servicio, ¿sí? Amén del preñez también y parición también, y cuántos kilos pesaban a cierta fecha, teniendo en cuenta que las fechas de destete varían y que entonces yo tengo que ajustar esos pesos de destete a una edad determinada de ternero para poder compararme con el año anterior. Y en el caso de la recría, pesada al destete, que es el final de la cría, ¿sí? O cuando los compré, y después pesada al 30 de junio, 15 de julio, dependiendo de que hayan pasado 75 días desde la pesada anterior, y después una pesada en primavera y una pesada al inicio del feedlot, que ya sería por ahí, en algunos casos en primavera, en otros casos en verano. Después de ver cómo las prácticas agropecuarias dejan su rastro en la tierra y de qué manera los sistemas integrados hacen su aporte a la sustentabilidad, les proponemos hacer una breve pausa. Pero no se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la calidad de los suelos.
La salud y calidad de los suelos están estrechamente ligadas a su biodiversidad. Y en el siguiente informe de Saber Rural, especialistas nos cuentan por qué. La mayor parte de la microbiota del suelo, compuesta por hongos, bacterias o protozoos, consume la materia orgánica de los residuos que llegan al suelo, en distintos estados de descomposición. Sus componentes microbiológicos, orgánicos y minerales, que cumplen diversas funciones, varían en los diferentes ambientes, por lo que la calidad de los suelos está relacionada a la estructura productiva. Mucho hablan por ahí de la semilla o del cultivo, pero sin un buen suelo o un suelo adecuado para lo que vos quieras hacer, no tenés garantías de éxito. Y también se cree que es un recurso que está ahí y que siempre va a estar ahí, y lamentablemente las malas prácticas hacen que se vaya degradando, vaya perdiendo calidad, vayan perdiendo nutrientes, se vayan alterando las propiedades físicas y químicas originales, y después eso refleja en un mal resultado de lo que uno busca. Por eso me parece que es muy importante concientizar a la gente que el suelo tiene sus propiedades y sus capacidades. No podés hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Hay suelos con cierta aptitud ganadera. En esta zona tenemos mucha tosca por ahí a baja profundidad, entonces si tu maceta es así chiquita, no podés pretender tener el agua y los nutrientes y todas las condiciones favorables para una producción muy óptima de cultivo. Para ello los suelos tienen una calificación según su aptitud, y bueno, yo creo que hay que respetarla. Desde un enfoque productivo, el suelo, los grupos de suelos, son el soporte de anclaje para las raíces y proveedores de agua y nutrientes para las plantas que crecen en ellos. El agua la necesitamos, es la principal limitante de los sistemas agrícolas. Y si nosotros esa agua tenemos una capa densa que el agua le cuesta penetrar, lo que hace, que bien siempre dice el Beto Quiroga, se tapa el radiador, y lo que hace es que el agua penetre más lento y empieza a bajar la conductividad hidráulica de ese suelo, empieza a bajar ese K de saturación, y lo que sucede es que esa agua no ingresa, queda demorada y se va perdiendo por escurrimiento, y esa lluvia que creíamos que estábamos contentos que había caído en nuestro campo, cosechamos poco. Así que a medida que empeoramos nuestra macetita, no solamente la tenemos que regar más veces, sino que cuando la regamos, poca de esa agua entra y mucha se va de nuestro sistema. La profundidad efectiva, que es lo que te va a permitir la acumulación de agua, y la exploración de las raíces en búsqueda de nutrientes. El contenido de materia orgánica también es importante, porque en esta región, que originalmente había pastizales, partimos de originalmente había muy buenos contenidos de materia orgánica, y ahora estamos viendo que se están perdiendo. Y la materia orgánica no solo es un aporte de nutrientes, sino que también es un agente que nosotros llamamos cementante. Te permite mantener la estabilidad de los agregados. Un suelo que pierde la agregación, o sea, los agregados en términos vulgares es el terroncito. Un suelo que pierde esa capacidad de mantenerse unidas las partículas, son muy susceptibles a una erosión eólica, hídrica, y pierde suelo, se pierde mucho suelo. Entonces conservar la materia orgánica también es importante. El pH del suelo también es importante, porque hay especies que son más adaptables, otras que no directamente no van a desarrollar en suelos muy alcalinos o en suelos muy ácidos, y hay que tener en cuenta que el aporte de muchos fertilizantes puede terminar acidificando el suelo. Hay suelos que por su génesis o su mineralogía, por ejemplo, si tienen sodio, son suelos alcalinos, entonces tampoco vas a tener una buena producción. Por ahí son cuestiones que vos no la ves viendo el suelo, y eso te lo determina un análisis de suelo. Los estudios de laboratorio permiten determinar la capacidad de retener y transmitir agua, que dependen mucho de la textura, es decir, del tamaño de las partículas minerales o inorgánicas, y también del contenido de materia orgánica, que tiene su origen en los restos descompuestos y estabilizados de material muerto que llega al suelo. Los análisis de muestras de campo permiten caracterizar la oferta de nutrientes y la estructura de los suelos. Para quien desconoce su lote, una primera herramienta para saber dónde está parado, conocer, como te digo, qué contenido de materia orgánica tiene,
qué pH o qué salinidad, conductividad tiene, para saber qué puede producir o qué no. Te puede aportar un dato, por ejemplo, para determinar si estás compactando. Hay una determinación que se llama densidad aparente, que comparando las densidades aparentes de tu lote contra un suelo pristino, vos podés saber si estás compactando tu suelo. Podés ver a través de la pérdida de materia orgánica si el manejo que estás haciendo hay que hacer alguna corrección porque está siendo muy agresivo para tu lote, o por ahí un rastrojo que después se pastorea, entonces estás haciendo mucha extracción y muy poco aporte después, y eso se va reflejando en esta pérdida de contenido de carbono orgánico y efectivamente de nutrientes y de propiedades deseables. Para conocer la dimensión productiva de los suelos, los análisis de muestras de suelo permiten caracterizar la oferta de nutrientes esenciales para las plantas, como el nitrógeno y el fósforo. El productor lo que quiere es saber cuánto fósforo tiene y cuánto nitrato para, conociendo el costo elevado que tienen los fertilizantes, poder hacer una buena aplicación. En esta zona, por ejemplo, el fósforo, por naturaleza, está siempre en niveles bajos. Entonces, es una buena práctica que el productor, en la medida de sus posibilidades económicas, no solo aporte lo que va a llevarse el próximo cultivo, sino agregar un poquito más. Y eso lo estuvimos viendo a través del análisis de las estadísticas del laboratorio de los últimos 30 años, que tenemos datos. Estamos viendo que ha aumentado casi en 5 puntos o en 5 ppm la media de, al menos de los lotes de los productores que continuamente nos están trayendo muestras, lo cual es una muy buena señal, ese pequeño aporte que van haciendo, levantando los niveles de fósforo. Y bueno, el nitrógeno sabemos que es una molécula móvil, entonces es importante también conocer cuánto poder aplicar y en qué momento, porque lo que no se lleve el cultivo no solo lo perdés, sino que se corren los riesgos de contaminación de aguas subsuperficiales. Desde el Laboratorio de Análisis de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se desarrollan actividades de servicio e investigación, como acciones que permiten indagar a los suelos. Nosotros hacemos determinaciones de fósforo disponible, de nitrógeno como nitratos, más para investigación, como te decía, nitrógeno total, amonio y NaN, materia orgánica, carbono orgánico, pH, conductividad eléctrica para conocer el tenor salino, azufre como sulfatos y texturas, y capacidad de intercambio catiónico, que es más específico de investigación. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Con la evolución del sistema agroalimentario, las empresas agropecuarias han logrado nuevos modelos de gestión y en el siguiente informe se los presentamos. Para la gestión, la construcción de un cuadro de mando como herramienta genera un marco de análisis integral en cada una de las perspectivas desde la que se puede abordar a la empresa ganadera y comprender las interrelaciones existentes entre las mismas. Nosotros lo que tratamos de apuntar es a la construcción de un cuadro de mando, ¿no? Y en ese sentido tenemos que respetar de alguna manera a los creadores, o tratamos de hacerlo, a Kaplan y Norton, que han planteado que hay perspectivas, que no solamente debemos dedicarnos a la perspectiva económica, en donde obviamente vamos a encontrar indicadores como el margen bruto de las distintas actividades, como las rentabilidades tanto del activo como del patrimonio neto, es decir, resultados económicos puros o mismo cuestiones financieras, ¿no? Indicadores que representen la liquidez de la empresa, que es compleja justamente en una producción ganadera que vende y liquida de vez en cuando y que gasta todo el tiempo y eroga todo el tiempo,
Pero también, respetando un poco la lógica de Kaplan y Norton, vamos a otras perspectivas, la perspectiva de procesos internos, la perspectiva de mercados, y ahí hay, o la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, y de la sustentabilidad o sostenibilidad, y eso nos lleva a tener que incluir otro tipo de indicadores que de alguna manera nos adelanten lo que puede pasar en la empresa, digamos, hacia el futuro. Si yo lo que mido es solo rentabilidad, la rentabilidad es la consecuencia de una serie de decisiones que se fueron tomando a lo largo de un proceso productivo muy prolongado, sobre todo en ganadería, por ejemplo, de cría. Entonces ahí aparecen indicadores integrados por las distintas perspectivas. No podemos estar ajenos al conocimiento de los precios, de las relaciones de precio y costo, de las relaciones insumo-producto, de las tendencias. En cuanto a la parte de producción, obviamente un montón de indicadores que tienen que ver con, algunos que tienen que ver con la producción en sí, si vamos a la cría, con la tasa de preñez, con la tasa de destete, con las mermas, con las distintas mermas que tenemos que saber medir, y que nos permiten de alguna manera adelantarnos a la toma de decisiones que no nos lleven a resultados que después son el hecho ya cumplido y que no tiene cambio, ¿no? Y yendo un poco más, más hacia atrás en las perspectivas, el aprendizaje y crecimiento, según Kaplan y Norton, por ejemplo, tienen que ver con cómo sostenemos la capacidad, digamos, de gestión de la empresa. Y ahí vienen cuestiones como entrenamiento de los recursos humanos, selección y motivación de los recursos humanos, y también hay indicadores que nosotros podemos incluir y deberíamos incluir dentro de los cuadros de mando de los tableros, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, una alta rotación del personal o un bajo nivel de capacitación y entrenamiento del personal, que a la larga nos va a generar problemas productivos, que a la larga nos va a generar problemas en las rentabilidades y en los resultados económicos de la empresa. Si eso lo medimos anticipadamente, podemos corregir el rumbo del establecimiento, digamos. El sector agroalimentario en Argentina ha evolucionado, afrontando problemas coyunturales vinculados a la economía, al mercado, a la sanidad y a las políticas que de modo directo o indirecto lo afectan. Estos factores demandan gestión de la información y la articulación de diferentes indicadores que permitan monitorear todas las variables del negocio, evaluando diferentes escenarios y planes de acción. Al ser el proceso productivo muy prolongado, y lo que yo produzco hoy, o lo que yo inicio del proceso productivo hoy, el producto lo voy a tener 1 año y medio, 2 años después, digamos, no es tan fácil tomar decisiones, sobre todo porque uno plantea, digamos, cuando realiza cálculo económico, tiene que estimar precios a futuro. La implantación exitosa del cultivo de trigo, entre algunos factores, está relacionada a su vigor. Y para ver de qué manera, compartimos con ustedes este informe. Dado que no existen pruebas estándares de laboratorio que evalúen el vigor en lotes de semillas de trigo para las condiciones de la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires, desde la Facultad de Agronomía de la UNICEN se está trabajando en el análisis de componentes que hacen al vigor. El enfoque que tenemos es tratar de llegar a alguna prueba de vigor seminal del trigo que nos permita utilizarlo y estandarizarlo a nivel de laboratorios. Hoy por hoy no existen pruebas totalmente recomendadas para el trigo, que sí existen para otras especies, y lo que maneja el productor es generalmente, y lo de gran utilidad en el productor y el gran uso que tiene el productor a través del laboratorio de semilla, es en el análisis de PG, del poder germinativo. Este poder germinativo lo que pasa es que presenta una situación en cuanto que si la semilla está deteriorada, pero no tanto como para determinar que no germina, hay un sector del deterioro donde empieza el deterioro, que es un deterioro normal que ocurre por una edad de la semilla, afectado además por la forma de almacenamiento que tuvo esa semilla, que se lo pierde la germinación. Quizás te da un alto poder germinativo, pero la semilla en sí está deteriorada, oculta ese deterioro. La idea es encontrar alguna prueba de vigor que nos permita ver este deterioro que oculta un poder germinativo que se hace en laboratorios de semilla. Hay una secuencia de cambios que se producen en el deterioro que es inexorable, que va a ocurrir por la simple edad y transcurso de esa edad de la semilla desde el día
cuando la semilla alcanza su madurez fisiológica, en ese momento tiene una máxima calidad fisiológica. A partir de ahí ya empieza a ocurrir un deterioro. Y lo que pasaba era esto de que la germinación no es tan, no hay una correlación satisfactoria entre lo que podemos saber, un resultado de poder germinativo con el resultado a campo. Uno cuando trabaja en el resultado a campo y el vigor, lo que uno busca en el vigor es el establecimiento de plántulas normales, en una forma rápida, en una forma uniforme y bajo todas las condiciones que se pueden ocurrir en el campo, que pueden ser favorables o no. Y dentro de estas condiciones es donde tiene que ver la zona agroclimática de estudio, en nuestro caso el sudeste de Buenos Aires, que estamos en la zona triguera, en la zona de acá de Azul. Amigos del campo, de esta manera hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.